Una vez que alguien lo hace, lo volverá a hacer. Lo que le hace a otros, también te lo hará a ti. Qué frase tan cierta. La última página del diario de Sofía y las lágrimas que caen sobre sus hojas, el peso abrasador de la verdad. Sofía, por fin, descubrió la verdad que jamás quiso escuchar sobre Diego. Hasta ese día, se había aferrado a su amor, a sus sueños, a sus esperanzas. Pero ahora todo cambió. Este capítulo no solo cuenta el final de una relación, sino también la nueva fuerza que nace entre las heridas abiertas en el corazón de Sofía. En la última página de su diario, mientras se despide del pasado, abrirá las puertas del futuro. ¿Podrá encontrar luz en medio del dolor? ¿Qué camino espera a Sofía tras la traición de Diego? Quédate con nosotros para descubrir las respuestas y ser testigo de este punto de inflexión en su vida. Querido diario, estoy escribiendo mi última página. Mis manos tiemblan y mis lágrimas caen sobre este papel. Cada mancha de tinta parece la huella de una herida abierta en mi corazón. Esta mañana todo cambió. Descubrí el verdadero rostro de Diego. Ese rostro que, bajo la luz de la luna, me susurraba amor, que al amanecer me hablaba de felicidad mientras tomábamos café. Ahora me parece el de un completo desconocido. Las respuestas a las preguntas que hice anoche llegaron hoy, pero de una forma que jamás esperaba. El cartero llamó a la puerta con una carta que traía secretos capaces de destruir mi vida. Isabela la había enviado. La señora García tenía razón. Esa mujer rubia existía de verdad. E Isabela, ese nombre que recorría mis noches, que me intrigaba pero que no me atrevía a pronunciar. Isabela y Diego seguían viéndose a escondidas. Leí las cartas que ella le escribía. Cada línea era una puñalada en mi pecho. El anillo que me quité del dedo ahora descansa sobre la mesa. Solo es un pedazo frío e inerte de metal. Ayer significaba para mí todo el mundo. Hoy es apenas un recuerdo del dolor. Incluso el brillo del diamante parece haberse apagado. No puedo creer lo ciega que estuve. El amor, de verdad, ciega. Yo había caído en su hechizo. En cada sonrisa suya buscaba sinceridad. En cada caricia sentía eternidad. Y sin embargo, todo era un engaño. La voz de mi madre resuena en mi mente. Las decisiones apresuradas arruinan la vida. Hija, ¿qué razón tenía? Cuando me lo dijo por teléfono, me enfadé. Ahora siento cada palabra en lo más profundo de mi ser. Las miradas de Diego, sus palabras, ¿fueron todas falsas? ¿O hubo algo real y yo lo malinterpreté todo? Aquellas mañanas en el balcón, su mirada cuando contemplaba mis pinceles, ¿también fueron mentira? Mientras hacía mi maleta esta mañana, me encontré con este diario. No sé si llevártelo conmigo o dejarlo aquí. Estas páginas han sido testigos de mi felicidad y de mi dolor. Aquí guardé poemas de amor para Diego, dibujos que hice para él. Ahora son solo recuerdos dolorosos. Me voy a Madrid. Llamé a mi madre. Al oír mi voz, rompió a llorar. Su voz temblaba. No hizo preguntas. Solo me dijo que me esperaba. Ven, hija, tu habitación sigue igual. El corazón de una madre siempre sabe cuándo su hijo debe volver a casa. Al dejar esta ciudad, esta casa, este balcón, mi corazón se rompe. Porque aquí no solo están mis recuerdos con Diego. Aquí también me encontré a mí misma. Aquí aprendí a pintar. Descubrí que era un artista, que podía plasmar mi alma en un lienzo por primera vez. Miro mis pinceles, manchados de pintura, gastados, pero aún firmes. También los llevaré conmigo. El arte jamás me abandonará. Las personas sí, pero el arte no. El arte es fiel, honesto, nunca miente. Desde lejos escucho el piano de Diego. Sigue tocando. Tal vez para Isabela, tal vez triste, tal vez indiferente. Ya no me importa.
Esas melodías han perdido su significado para mí. El primer día que escribí en este diario era tan ingenua, tan llena de esperanza. Creía que el amor lo cambiaba todo. Lo cambió, sí, pero no para bien. Me mostró un mundo más cruel. Ahora soy otra persona, más fuerte, más cuidadosa. Las grietas en mi corazón tal vez nunca cierren, pero ¿no son también las cicatrices una forma de belleza? En japonés lo llaman kintsugi, reparar las piezas rotas con oro. Quizá yo también me reconstruya así. Miro el mar por última vez. Disfruto por última vez de este balcón. El sonido de las olas sigue siendo el mismo, pero ahora me dice cosas diferentes. Vete, sé fuerte. Mañana comenzará para mí una vida completamente nueva. En Madrid, en la casa de mi madre, en mi habitación de siempre. Mis viejos pósters, mis libros. Tal vez regresar al pasado sea necesario para sanar. No sé si este dolor pasará, pero debe hacerlo. Porque la vida sigue, y yo tengo muchas historias por escribir, muchos cuadros por pintar, muchos momentos por vivir. Quizá algún día, dentro de años, lea estas páginas y sonría. O tal vez llore. ¿Quién sabe? Pero entonces seré otra Sofía, más sabia, más fuerte. Solo sé esto. Esta historia termina aquí. El capítulo con Diego se cierra. Esa página ya fue pasada. Pero mi historia apenas comienza. Nuevas ciudades, nuevas personas, nuevos amores. Tal vez la próxima vez sea más cuidadosa. Pensé en dejarle una nota a Diego. Decirle que lo sabía todo, que estaba herida, enfadada. Pero ni siquiera lo merece. Me voy, para convertirme en una nueva Sofía, para construir una nueva vida. Me sentaré junto a la ventana del tren. Miraré el paisaje y soñaré con el futuro. A veces los finales son en realidad comienzos. Sofía, F-I-N. Y así termina la historia de amor, sueños y esperanzas de Sofía. A veces la vida real no se parece a los cuentos de hadas. A veces los comienzos más bellos llevan a los finales más dolorosos. Pero cada final es en realidad un nuevo comienzo. Sofía seguirá su camino, ahora más fuerte, más consciente. Mientras regresa a Madrid, deja atrás no solo el dolor, sino también las lecciones aprendidas y la fortaleza que ganó. Porque la verdadera fuerza está en levantarse después de caer. Y Sofía, ahora, avanza hacia una nueva vida como una mujer que ha aprendido a mantenerse en pie.